bueno es estar con ustedes, amores oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico en este martes 10 de junio, como ya se nos va la mitad del año, y qué bueno que nos encuentre estudiando la palabra de Dios. Bienvenidos, amores oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando con su familia de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. En la Biblia hay varios Juan. Hay uno que nosotros lo conocemos como Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que fue el precursor de Cristo, pero también Juan el teólogo. Y Juan el teólogo, que escribe, es el segundo, digamos, autor de más libros de la Biblia. El primero, ya lo habíamos dicho, que fue Pablo. Aquí por lo menos está con el Evangelio, están las epístolas, y está también está el libro de Apocalipsis. Así que Juan tiene harto que decirnos en relación a la ley también, y eso vamos a ver qué es lo que dice Juan y su ley. Fue uno de los que estuvo más cerca de Jesús, así que incluso se le dice el discípulo amado, era el más joven. Algunos dicen que era como esponja, absorbía, digamos, las enseñanzas de Jesús, y siempre estuvo en momentos cruciales con el Señor Jesús. Siempre estaba Pedro, Santiago y Juan, eran los discípulos que estaban más cercanos. Yo recuerdo un detalle, que Juan con Pedro fueron al momento del juicio de Jesús. Sí. Pero Juan llevó a Pedro, pero Juan entró. Al parecer había una relación allí, ¿no es cierto?, con las autoridades. Y fue Juan el que estuvo con María ahí cuando Jesús desde la... Y él no se escondió, él estuvo presente, activo siempre. No fue el personaje ese como Pedro, que incluso llega a negarlo en algún momento. Pero ahora lo encontramos, que es bien interesante, Juan, muy cercano a Jesús. ¿Podrá decirnos algo acerca de este concepto de la ley? Si hay alguna variante, hay algún cambio. Porque si él está tan cercano, ¿cómo no iba a decir algo? Lo hemos mencionado en otras oportunidades. Hay dos incidentes en la Biblia en que Juan aparece escribiéndolo, y que es el único que le escribe. Por ejemplo, el encuentro con la mujer samaritana. Sí. Jesús estaba solo, o sea, Jesús tuvo que haberle contado los pormenores. Y también el de Nicodemo. También Jesús estuvo solo con él. ¿Cómo supo los incidentes? Entonces Jesús tenía una relación muy cercana a Jesús realmente, Juan. Ahora, ¿qué dice Juan en relación a este concepto que estamos viendo de la ley? 15, ¿no es cierto?, del 1 en adelante, algunos de estos textos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego habla de unos conceptos de permanecer en mí y yo en vosotros. Ahora me suena muy parecido a algo que dijo Jesús en el capítulo 17 de Juan, ¿te fijas? Sí. Permaneced en mí, ¿no es cierto? Así como yo estoy ligado a mi Padre, ustedes también hagan lo mismo. O sea, la oración es sacerdotal, ¿no es cierto? Justamente. Excelente, que hizo Jesús. Entonces aquí Juan está diciendo, permanecer en mí y yo en vosotros. Bueno, eso fue lo que dijo Jesús, y Juan lo está ratificando. Lo puso por escrito aquí. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, fíjate, si nosotros avanzamos un poco más, ahí en el verso 10 dice algo que es precisamente lo que hemos estado tratando. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, nos deja bien claro, si guardamos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Alguien podría decir, bueno, pero si que el Señor Jesús hizo algunas ordenanzas, como por ejemplo cuando dijo, mas yo os digo, pero no podemos pasar por alto los mandamientos de la ley de Dios, porque recordemos que los mandamientos de la ley de Dios son el reflejo del carácter de nuestro Dios. Y creo que Jesús vino a mostrarnos precisamente el carácter de Dios. Vino a mostrarnos cómo es Dios, que lo conozcamos como nuestro Padre. Hay muchos conceptos equivocados acerca de Dios. El enemigo se ha encargado de distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Ahora, fíjate, interesante esto, porque el capítulo
15 que estamos abordando, leyendo, dice, Pablo está abordando la unidad y el amor entre Cristo y sus seguidores, y presentó esta parábola de la vid allí en los textos. Pero cuando tú dices, por ejemplo, si guardar en mi mandamiento, está hablando acerca de esta relación de amor entre Dios y el hombre y Dios, y también entre sus pares, entre sus prójimos. O sea, si hay algo, aquí lo habría insertado, no habría dicho esto Juan si Cristo le habría dicho, ¿sabes? Vamos a hacer un cambio en la ley. Creo que a lo mejor habría aprovechado la oportunidad. Pero dice, si guardáis mis mandamientos, los que Cristo cambió mientras estuvo aquí, por decirlo de una manera, no dice en absoluto, o sea, él está reafirmando el concepto de una ley que estaba vigente y que seguirá vigente siempre, porque claro, sí, la relación de amor entre sus pares y entre el ser humano y Dios demuestra que permanece en él, porque dice, permaneceréis en mi amor. Y hácela a Salvador como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, es el ejemplo de Jesús. Ahora fíjate lo que dice en Primera de Juan capítulo 2 versos 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice los textos del 3 y 4. Ahora, lo interesante sería también, digamos, para aclarar más el concepto, el hecho de que a qué mandamientos se está refiriendo Juan, porque dice, si guardaré mis mandamientos. Entonces, uno tendría que también ser investigador y decir, a ver, ¿qué mandamientos se refiere Juan? ¿Cuáles son los que existen? ¿Existen 2, 3, 4? Alguien podría decir, existen mandamientos sanitarios, mandamientos que tenía el pueblo de Israel antiguo, morales, ¿no es cierto?, de los sacrificios, qué sé yo, que se habla en el Levítico. ¿A qué se está refiriendo él cuando habla, dice, si guardaréis mis mandamientos? Para empezar, ¿no es cierto?, aquí se observa una idea de... El verbo está de tal manera que dice que seguir siempre guardando, lo voy a decir de esta manera, quizás no está muy bien dicho, pero es como Juan está diciendo, mira, si sigues siempre guardando los mandamientos, es una forma activa, no es pasiva como a veces se menciona. Entonces cuando él dice, si estás permaneciendo en este guardar los mandamientos, entonces vas a ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Que él está refiriéndose a los mandamientos expresamente que están en la palabra de Dios, no en otros. Y esos mandamientos están claramente estipulados en Éxodo 20. Y alguien dice, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, Cristo habló de los mandamientos y habló también, por ejemplo, no matar, no hurtar, ¿te acuerdas con la relación con el joven rico? Y alguien dice, bueno, es que ahí no dijo el sábado. Un momento, el sábado era una cuestión que para ellos no era discutible, claro, no había que mencionarlo, ni siquiera sacarlo a alusión, porque ellos participaban de los cultos en sábado. Fíjate, hay una cantidad de mandamientos que cuando uno le pregunta a cualquier cristiano, sea de la denominación que sea, lo tiene claro. ¿Para qué yo voy a ir a hablarle de algo que está claro y que no tiene ningún problema? Por ejemplo, tener dioses ajenos, tener ídolos. Yo le digo, ¿tú adoras ídolos? No, yo no adoro ídolos. ¿Ah? Yo no voy a ir a decirle, mira, tú no debes adorar a Dios, pero ¿por qué me dice eso si yo nunca he adorado ídolos? Pero uno tiene que cuidarse, porque fíjate que cuando se habló del mandamiento de no codiciar, es un asunto que tú no puedes medir, ¿ah? Claro. ¿Cómo puedo mirar a una persona, mira, este está codiciando la casa, la mujer, claro, y en esto de la idolatría también a veces uno puede tener el problema y no darse cuenta. Bueno, amables oyentes, usted ve que hay mucho tema para conversar, siga usted investigando. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuál es su propia experiencia con el vínculo entre la ley y el amor? Es decir, en un nivel práctico y personal, ¿de qué modo se expresa el amor por la obediencia a la ley de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.